Hoy estamos viviendo los estragos del coronavirus, pero a fines de la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló de 1914 a 1918, que dejó más de 10 millones de víctimas y se desarrolló en Europa, de repente apareció una gripe muy extraña que se extendió por todo el mundo y fue llamado la gripe española. Se llamó así porque los medios de comunicación españoles difundían a diario sobre el avance de esta influenza H1N1. Hace 102 años atrás, el mundo nos dio una lección de vida y nos olvidamos. Un siglo después, no se sabe el origen de esta epidemia que no conocía fronteras ni clases sociales. Muchos investigadores afirman que apareció en Francia en 1916, otros que apareció en China en 1917, y muchos investigadores apuntan que apareció en la base militar de Fort Riley en Kansas, Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918, y serían ellos quienes llevarían junto a la guerra a Europa. Los movimientos masivos, las tropas y las personas que emigraban a países neutrales serían quienes impulsaron a la propagación de este virus. España no censuró en publicar los avances y lo agresivo que era este virus, a diferencia de otros países que les interesaba más mantener la moral elevada de su población, de su tropa, y no mostrar debilidad, y ocultaban todo informe acerca de este virus, mientras que sus hombres caían en el campo de batalla más por el virus que por la guerra misma. A estos brotes ocurridos en la primavera se les considera como la primera ola de la pandemia. En esta época la enfermedad fue limitada. La censura, el interés y la falta de recursos evitaron a investigar sobre el brote letal de este virus. Ahora sabemos de que este virus fue causado por un brote del virus A del subtipo H1N1. A pesar de que el virus afecta a niños y ancianos en su mayoría, este virus fue como un envío, un karma para mitigar la guerra, porque sus víctimas fueron personas de entre 20 y 40 años de edad. En septiembre de 1918 se hizo presente la segunda ola de la pandemia y lo hizo en Camp Demings, un campo de entrenamiento militar de los Estados Unidos. Aquí creció la incertidumbre, la tristeza, la pena y el dolor sin consuelo, porque las fuerzas de Boston y una fuerza naval de los Estados Unidos fueron devastados por completo. En septiembre y noviembre de ese mismo año fallecieron más de 100.000 personas solo en Estados Unidos. España, a pesar de no ser el epicentro, fue uno de los países más afectados, con 8 millones de personas infectadas con este virus y más de 300.000 personas fallecieron solo en España. Los diarios españoles difundían a diario sobre la enfermedad que estaba matando a la población e intentaron dar un nombre extranjero y lo llamaron el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda. Pero el término de la gripe española se difundió por todo el mundo, así como la gripe misma. El paciente cero considerado de la gripe española fue Gilbert Mitchell de Fort Riley, Kansas, Estados Unidos, que ingresó el 4 de marzo de 1918. Horas después se contabilizaron miles y millones de casos. Los síntomas de esta enfermedad fueron fiebre elevada, cansancio extremo, dolor de cabeza, dolor de oídos, vómitos y diarrea, dificultad para respirar, además de neumonía, siendo esta que acabó con miles y millones de personas. Se estima que alrededor de 500 millones de personas se infectaron con este virus y alrededor de 50 millones de personas perdieron la vida. De los tales, 675.000 casos ocurrieron en Estados Unidos. Esto fue tan grave de que en 1917 a 1918 la expectativa de vida de las personas eran de 12 a 36 años para varones y de 42 años para mujeres. Los medios españoles publicaban a diario recomendaciones y métodos para evitar el contagio y hablaban de la importancia de la higiene. Mencionaban de que cualquiera podía contagiar y contagiarse. Se empezó a utilizar las mascarillas de tela de forma obligatoria y como toda crisis genera pánico y desesperación, se empezó a difundir medicamentos milagrosos pero falsos, e incluso decían de que el humo del cigarrillo al entrar a los pulmones podría acabar con el virus, pero nada acababa con esta enfermedad. Se cancelaron todos los eventos masivos, se suspendieron las clases escolares y se empezó con una limpieza exhaustiva de talleres, fábricas, medios de transporte y todo lo relacionado con la aglomeración pública. La tercera y última oleada comenzó a principios de 1919 y duró toda la primavera. Si bien fue grave esta oleada, no fue tan mortal como las anteriores.
La mayoría de la pandemia fallecieron debido a una neumonía bacteriana. Al no haber protocolos de seguridad, no existía tratamiento, tampoco había vacunas. Los pacientes se amotinaban en espacios reducidos y sin ventilación. Los cuerpos en las morgues y los cementerios se contaban por centenares y miles. La mascarilla de tela y gasa utilizada por la muchedumbre fue inútil. En el verano de 1920, el virus desapareció tan mudo, callado y absorto así como llegó, dejando a millones de personas destruidos tanto sentimental como económicamente. Se estima a unos 40 o 50 millones de fallecidos, pero gran cantidad de países no contaban con servicios sanitarios capaces de recoger datos fidedignos, como el Perú, por ejemplo. Por esta razón se estima que habrían fallecido entre 50 a 100 millones de personas en todo el mundo. En la pandemia de la gripe española, los miles y millones de víctimas fue por culpa de las autoridades y su afán por la guerra. La falta de protocolos sanitarios y la ausencia de vacunas para poder contrarrestar el virus fue vital para acabar con miles y millones de vidas en el mundo. En el 2020 teníamos como evidencia de los años anteriores que había ocurrido y nos olvidamos. Nos enviaron a cuarentena y muchos ignoraron y siguieron saliendo a las calles contagiándose y contagiando a muchas personas. No tuvieron conciencia social. Sé que muchos perderemos nuestros trabajos, soportaremos hambre y penumbras, pero con un poco de empatía, de hermandad y conciencia social, sé que salvaremos miles de vidas. Soy Jimar y nos vemos en el próximo video.